Buenas tardes, bienvenidos a nuestro tema del día de hoy, que es parábola. La parábola la vamos a definir como el lugar geométrico que describe un punto que se mueve en el plano de tal manera que equidistan de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Equidistar, recuerda que significa que están a la misma distancia. Entonces, en una parábola siempre vamos a tener un elemento que se llama foco, un elemento que se llama vértice, que es donde nace la parábola, y una recta que se llama directriz. Obviamente tiene también otros elementos muy importantes, que en este caso, por ejemplo, un elemento importantísimo es el elemento parámetro, que lo vamos a denotar con la letra P. El parámetro es la distancia que vamos a tener desde el vértice hasta el foco o desde el vértice hasta la directriz, también se llama parámetro. Entonces, la distancia que vas a tener del vértice al foco le vamos a llamar parámetro. Y también la distancia que tenemos del vértice a la recta directriz le vamos a llamar también parámetro. De tal manera que la distancia existente del foco a la recta directriz es 2 veces el parámetro. Entonces, el parámetro va a ser una longitud súper importante porque vamos a tener dos tipos de parábolas. Una que es una parábola vertical, es decir, que va a abrir hacia arriba o hacia abajo dependiendo del signo del parámetro. Si el parámetro es de signo positivo, va a abrir hacia arriba, pero si el parámetro es de signo negativo, va a abrir hacia abajo. Bien, la ecuación general de la parábola inicia con ax cuadrada, pero de la parábola vertical, hago aclaración, inicia con el término cuadrático, únicamente tienen un término cuadrático. Entonces va a iniciar con ax cuadrada más dx más y más f, puede tener o no alguno de estos elementos dependiendo de si tiene su vértice en el origen o si tiene su vértice fuera del origen. Su ecuación ordinaria siempre va a tener la forma x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, y tiene los elementos vértice, foco, lado recto y directriz. El vértice es donde nace la parábola. El foco es el punto receptor de las señales o de los haces de luz. Entonces, cuando una se refleja en el cuerpo de la parábola, este siempre se redirecciona al foco. Cuando se refleja en el cuerpo de la parábola, siempre se redirecciona al foco. El lado recto es el que me indica qué tan ancho va a estar y siempre lo vamos a ubicar a la altura del foco en perpendicular al eje de simetría de la parábola. El eje de simetría es donde va a pasar el vértice y el foco. Ese le llamamos eje de simetría o también le llamamos eje focal. Por ejemplo, aquí esta parábola se encuentra fuera del origen, entonces su vértice y su foco se encuentran alineados respecto al eje de simetría. El lado recto siempre va a estar perpendicular a este eje, pero a la altura del foco, siempre a la altura del foco. Entonces, el extremo del lado recto, tenemos dos extremos y la longitud total va a ir de un extremo al otro, de tal manera que si tengo una longitud del lado recto igual a 6 unidades, por ejemplo, a partir del foco contaré 3 unidades a la derecha y 3 unidades a la izquierda para obtener la longitud total en el caso de la parábola vertical. Te repito, un elemento importante va a ser el foco y a la altura del foco, pero perpendicular al eje de simetría, va a encontrarse la longitud del lado recto. Y pues la directriz, que va a ser esta recta, recuerda, siempre está en opuesto al foco y tu parábola siempre va a abrir hacia el foco. También tenemos la parábola del tipo horizontal. Tipo horizontal va a abrir a la derecha o a la izquierda. Si el parámetro es de signo positivo, abre hacia la derecha, pero si el parámetro es de signo negativo, abre hacia la izquierda. Tiene también en su ecuación general el elemento cuadrático y, inicia con y cuadrada más dx más y más f igual a 0, y en su ecuación ordinaria con la forma y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h.
tenemos los elementos vértice, foco, lado recto y directriz. El vértice siempre es H, K. Recuerda que el vértice es el punto donde nace la parábola. El vértice es el punto donde nace la parábola. Entonces ahí encontramos H, K. Bien, el foco en este caso se va a ver incrementado por el parámetro en el valor de H para poder tener este desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces el foco siempre lo vamos a obtener con esta formulita y el lado recto, recuerda que siempre es perpendicular al eje de simetría. El eje de simetría es donde quedan alineados el vértice y el foco. El eje de simetría es donde quedan alineados el vértice y el foco. Bien, entonces la directriz ahora va a ser con la forma x igual a h menos p. En este caso aquí tendríamos nuestra directriz y siempre va en sentido contrario de donde está el foco. Siempre va en sentido contrario de donde está el foco. Y es una ecuación pues de una recta. Vamos a ver el siguiente ejercicio aplicando estas fórmulas. Por ejemplo, determina la ecuación de la parábola con vértice en el origen y con foco en 0,-5. El vértice ya sabemos que en el origen sería 0,0, es decir que h tiene un valor de 0 y k también tiene un valor de 0. Entonces nuestro vértice lo encontramos aquí. H, K o en 0,0. Y el foco lo encontraríamos en menos 5,0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Mi foco se encuentra en menos 5,0. Recuerda que la distancia que existe del foco al vértice le llamamos parámetro. Entonces aquí gráficamente podemos visualizar que la distancia que hay del vértice al foco es igual a 5 unidades, pero le vamos a colocar menos 5 porque el foco se encuentra a la izquierda del vértice. Y recuerda que la parábola siempre abre hacia donde está el foco. Entonces implica que su parámetro tiene un valor de menos 5. Si lo queremos obtener por fórmula, en fórmula para el foco es h más p, k, ya que evidentemente se trata de una parábola del tipo horizontal. Entonces, si sabemos que h vale 0 y que k vale 0, entonces el parámetro tiene que valer menos 5. Por eso se tiene una coordenada en el foco de menos 5,0. Bien, la directriz entonces recuerda que es en sentido contrario del foco. Contamos a partir del vértice también 5 unidades, es 4, 5. Y aquí ubicamos nuestra recta directriz. Nuestra recta directriz se encontraría entonces en x igual a 5. Pero también la podemos obtener por fórmula. Por fórmula sería x igual a h menos p. H ya sabemos que vale 0 y el parámetro vale menos 5, así que menos por menos sería más 5. Entonces se encuentra en x igual a 5. Otro elemento importante para poder terminar nuestra gráfica es el lado recto. El lado recto es el valor absoluto de 4 veces el parámetro. Entonces el parámetro tiene un valor de menos 5, va a ser el valor absoluto de 4 por menos 5, es decir, que mide 20. Entonces a partir del foco vamos a contar 10 unidades hacia arriba. Es decir, aquí voy a tener un extremo del lado recto donde x vale menos 5 y y vale 10. Y otro extremo del lado recto donde x vale menos 5 y y vale menos 10. Así la longitud total de este lado recto sería exactamente 20 unidades, 10 hacia arriba, 10 hacia abajo. Ahora sí, puedo trazar el cuerpo de mi parábola. Tiene que pasar por estos extremos del lado recto. Necesariamente. De tal modo entonces que ya puedo obtener la ecuación de la parábola. A partir de su ecuación ordinaria vamos a sustituir los elementos. En la fórmula de la ecuación ordinaria para una parábola del tipo horizontal es y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h, así que aquí sustituimos los valores de k, que en este caso tiene un valor de 0, y del parámetro, que sería menos 5, por x menos h, que también tiene un valor de 0. Entonces desarrollamos el binomio del primer miembro, pues tendríamos únicamente que y cuadrada igual a menos 4 por 5, que sería menos 20, por x. Igualamos a 0 nuestra expresión transponiendo el término lineal con signo contrario y tenemos ya la ecuación general de nuestra parábola.
No tiene más términos, obviamente porque tiene su vértice en el origen, pero veamos otro caso, cómo puede llegar a variar. Fíjate, determinar la ecuación de la parábola con vértice en 3,3. 3,3 nos ubicaríamos en esta coordenada. Y su foco en 1,3. Aquí estaría su foco, en 1,3. Observa que ya nos dio los elementos de foco y vértice, podemos deducir el parámetro. Si cuentas la distancia que hay del vértice al foco, pues vas a dar cuenta que se trata de 2 unidades. Entonces, el parámetro es igual a 2. Pero como siempre abre hacia el foco, obviamente va a abrir hacia la izquierda, le vamos a colocar el signo negativo. Si abriera hacia la derecha, pues le pondríamos un signo positivo. Bien, ahora sí tenemos el parámetro. Ya tenemos nuestro vértice dice que es 3,3. De aquí podemos deducir que h vale 3 y que k tiene un valor de 3. Nuestro foco ya está dado en 1,3, así que puedo obtener de una vez mi directriz utilizando la fórmula x igual a h menos p, pero h tiene un valor de 3 y p tiene un valor de menos 2, así que menos por menos es más. Así que tendríamos 3 más 2, que es igual a 5. Entonces, donde x vale 5, ahí vamos a colocar nuestra recta directriz. Aquí x es igual a 5. Nos faltaría la longitud total del lado recto. La longitud total del lado recto es el valor absoluto de 4 veces el parámetro, pero el parámetro tiene un valor de menos 2, así que tenemos una longitud de 8. A partir del foco contamos 4 unidades hacia arriba, es 4, y ahí iría un extremo del lado recto en 1,7 y 4 unidades hacia abajo, 2, 3, 4, así que nuestro otro extremo del lado recto se encontraría en 1,-1, y ahora sí tenemos esta longitud total que es de 8 unidades y podemos trazar nuestra parábola. Recuerda que debe de pasar por el extremo del lado recto. Para obtener su ecuación del tipo general, pues vamos a utilizar estos elementos que ya conocemos y vamos a plantear su forma ordinaria, que sería nuevamente y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Pero ya sabemos que h vale 3, ya sabemos que k vale 3 y ya sabemos que el parámetro tiene un valor de menos 2. Entonces tendríamos que y menos 3 al cuadrado igual a 4 por menos 2 por x menos h, que también vale 3. Desarrollamos el binomio al cuadrado y desarrollamos el producto del segundo miembro. Recuerda que aplicas propiedad distributiva. Entonces tendríamos que y cuadrada menos 6y más 9 igual a menos 8x menos 24. Así que nuestra expresión, transponiendo los términos, nos quedarían y cuadrada más 8x menos 6y, que ya lo tenemos presente, más 9, y transponemos más 24 igual a 0. Reducimos los términos semejantes y de esta manera obtendríamos nuestra ecuación general de la parábola. Ahora cambia un poquito porque su vértice pues ya no se encontró en el origen. Vamos a ver un último ejercicio. Fíjate que aquí nos pide determinar la ecuación de la parábola con foco en menos 1,3. Vamos a ubicar nuestros elementos. Y aquí se encontraría nuestro foco en la coordenada menos 1,3 y su directriz en y igual a menos 3. Ubicamos dónde vale y igual a menos 3 y ahí vamos a colocar nuestra directriz. Aquí se encontraría la directriz y igual a menos 3. Esta es una recta. Y recuerda que la distancia que existe del foco a la directriz es 2 veces el valor del parámetro. Entonces, puedo observar que la distancia que tengo del foco a la directriz, por conteo, cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, es de 6 unidades. Entonces, 2 veces el parámetro es igual a 6 unidades. Por lo tanto, el parámetro es 6 entre 2, por lo tanto mide 3 unidades. Como siempre abre hacia donde está el foco y en contrario a la directriz, implica que este parámetro va a ser de signo positivo.
El vértice se encuentra a la mitad siempre. Acuérdate que del vértice al foco es una vez el parámetro. Entonces, a partir del foco puedo contar estas 3 unidades, 1, 2, 3, y ahí voy a ubicar mi vértice. Es decir, entonces, que este vértice va a tener coordenadas menos 1,0. Es la misma distancia que debe de existir del vértice a la directriz. Cuenta 1, 2, 3. Efectivamente cumple con esta condición. Y ya podemos también obtener la longitud del lado recto. La longitud del lado recto es el valor absoluto de 4 veces el parámetro, así que esta longitud es de 12 unidades. A partir del foco vamos a contar 6 unidades a la derecha y 6 unidades a la izquierda porque es una parábola del tipo vertical. Así que tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un extremo del lado recto entonces se está encontrando en 5,3. Y vamos a contar otras 6 unidades en este caso hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el otro extremo del lado recto se encuentra en menos 7,3. Como ya tenemos los elementos necesarios, vamos a trazar nuestra parábola, que recuerda debe de pasar por esos extremos del lado recto. Bien, ya tenemos nuestra representación gráfica. Ahora vamos a obtener nuestra ecuación a partir de los elementos que ya conocemos. Como ya sé que el vértice es menos 1,0, entonces h tiene un valor de menos 1 y k tiene un valor de 0. Así que puedo plantear ya mi ecuación de la parábola.